En esta ocasión, en Cultura Grimos, vamos a hablar de nueva cuenta sobre el tema de la lucha libre, sobre todo de la lucha libre profesional mexicana, y hago la aclaración de que no se trata de una crítica desde el punto de vista de un aficionado, sino en la tradición de este canal. Es una crítica que a final de cuentas va dirigida hacia el capitalismo, hacia ese sistema económico y los efectos que ocasiona en la vida de las personas, y en este caso de la cultura popular, de la lucha libre mexicana, que forma parte de la cultura popular. ¿Qué efectos tiene un sistema capitalista en su fase neoliberal sobre cómo piensan las personas, cómo buscan un espacio de entretenimiento o de consumo? Y me voy a referir a las declaraciones del ex luchador Conan, que hizo en el podcast de Latin Lover. Comenzamos. Dice Conan: esto no se trata de luchar, esto se trata quién tiene la conexión con la gente, quién hace más dinero. Termino la cita textual. Es algo que define no solamente a Conan en particular, no es una crítica a su persona. En este sentido, cuando mencionamos aspectos sobre el sistema económico, en este caso el capitalista, como lo dijo el mismo Marx, no se trata de hablar sobre ciertas personas en particular, sino de su función dentro de un sistema económico. Y ya sea Conan o cualquier otra persona con los mismos intereses, pues aquí se retratan de cuerpo entero. Son honestos en el sentido de que dicen exactamente lo que buscan, pero no siempre esa honestidad debe ser todo lo que cuenta, ya que es una declaración honesta, abierta, pero muy peligrosa en el sentido de las consecuencias que tiene, porque igualmente pudo haber escondido sus verdaderas intenciones, tratar de engañar cuando realmente lo que busca, como él dice, es nada más quién hace más dinero. Y a final de cuentas vendría siendo un propósito que es inherente al capitalismo. En este caso, Conan lo declara abiertamente, lo hace sinceramente, pero no por eso ya vamos a decir que eso está bien, sino que vamos a analizar ahora, por una parte, qué bueno que lo dice abiertamente, pero por otro lado, qué implicaciones tiene el contenido de esa declaración. Dentro de la crítica que hace, yo parto, como he mencionado en otros videos, quiero hacer la aclaración brevemente. Yo tengo casi 28 años de carrera en la docencia, tengo 3 posgrados y mi línea de investigación se basa en la crítica al capitalismo, desde la base de los trabajos de Karl Marx y posteriormente del doctor Enrique Dussel y el giro descolonial. Sobre todo enfocándome en la cultura popular, como en este caso la lucha libre o la literatura, la música o el cine. Pero además, mis familiares, mis tíos, fueron luchadores profesionales destacados a nivel internacional, a nivel nacional, perdón, y en el caso de uno de ellos, el carnicero Grimaldo, también a nivel internacional. Entonces, conozco desde que nací todo lo relacionado con la lucha libre. Esas son un poco de los antecedentes que les puedo decir de mí y por qué hago este tipo de trabajos. Y desde la tradición de Marx, no me voy a extender mucho porque saldría un video muy largo,
Solamente ya antes de continuar, hago otra aclaración más. Aquí solamente toco algunos puntos, es como si nada más mencionara los temas, no me puedo extender más por cuestiones de tiempo, pero cada uno de los argumentos que yo propondré están basados en los trabajos de Karl Marx, del doctor Enrique Dussel y del doctor Ramón Grossfogel, en la crítica al capitalismo y en la crítica al neocolonialismo. Entonces, esa declaración de Conan es muy importante, no es el primero que la hace, no es la primera persona que hace ese tipo de declaraciones, porque ese es el objetivo del capitalismo. El dinero en el capitalismo se ha convertido en un dios. Conan dice que la conexión que hay con el público solamente sirve si hay dinero. Si saber luchar diera dinero, entonces Conan le diera importancia. Eso es lo que hay que tomar en cuenta. Hay que ir viendo la forma de pensar de personajes como Conan y responden claramente a cómo funciona el capitalismo y cómo la gente se adapta a esas necesidades del capitalismo y las hace suyas. Conan se cría en Miami en los años 80, en el apogeo del narcotráfico en ese lugar. Menciona que ve adolescentes en autos de lujo y dice, abro comillas, yo tenía un primo que le llaman hustler en Miami y el hustler era el vato que tú querías una pistola, tú querías un carro, tú querías una chava, ibas con él, yo quería ser como él y yo lo seguía por todos lados y él me decía, ve y entrega esto aquí o ve a esa discoteca y le vas a hablar al güey que está en la puerta, le das esto, él te va a dar un sobre, tú me lo das a mí, yo te pago a ti. Y poco a poco pues empecé a andar con gente que no era bueno para mí, pero el dinero me encantaba. Cierro comillas. Bueno, pues quería ser como su primo Hustler, que traficaba con mujeres, con drogas. Ese es el que lleva la dirección de la lucha libre en México desde hace más de 30 años. ¿Qué más podemos decir si él mismo lo ha declarado? El ambiente en el que creció y lo que él quería hacer, quiénes eran su ejemplo a seguir y cuáles eran sus propósitos. Él mismo ha declarado que era un narcotraficante que se desenvolvía en ese mundo criminal porque el dinero le encantaba. Es decir, para él el fin justifica los medios en este aspecto, todo por el dinero. Entonces volvemos a recalcar que para personajes como Conan, el dios es el dinero, lo más importante es el dinero. No importa cómo se consiga, así sea cometiendo actos criminales, así sea vendiendo droga, como lo hizo para conseguir el dinero. Entonces, ¿cómo esperamos que se va a comportar dentro de la lucha libre profesional? Va a conseguir dinero a costa de lo que sea. Es curioso que él confiesa que era un ratero. Dijo que robaba mercancía en las tiendas y que lo metieron a la cárcel por ello. Y que su papá lo golpeó enfrente de todos cuando se enteró y que eso ahora ameritaría que lo metieran a la cárcel a su papá por haberlo golpeado. O sea, él es un ratero convicto, pero el que está mal es su papá y él ya tenía 16 años ahí. Es otra de las características, menciono esto, no vuelvo a insistir, no se trata de cuestiones personales ni de fijarme en los detalles. Tomo sus mismas declaraciones, pero para elevarlas a un plano más alto de un marco teórico. Cómo esas actitudes o esa forma de pensar podría encajar con los requerimientos del sistema capitalista en las personas. Es como los endriagos que una intelectual mexicana, por ahí tiene
un libro al respecto. Si no me equivoco, ella es originaria de la frontera, no me acuerdo si de Tijuana, pero tiene un estudio sobre el capitalismo y la violencia, y no habla solamente del narcotraficante, que aquí encajaría Conan, sino de otros tipos de violencia cotidiana, de otro tipo de agresividad, que va acorde a las exigencias del capitalismo, en cuanto el capitalismo exige una competitividad, entre comillas, basándose en la ley de la selva, con tal de obtener sus objetivos, como el mismo Conan lo ha declarado, conseguir el dinero a costa de lo que sea. Entonces me resultó interesante cuando dice Conan que él todo lo que hacía ya en esa época, dentro del crimen, se podría decir dentro del crimen organizado, porque él habló de traficantes, de mujeres, de vender droga, él ya estaba en ese mundo y sin embargo se queja porque su papá lo golpeó delante de todos cuando lo regañó porque lo habían metido a la cárcel. No es que esté justificando lo del papá, ni mucho menos, por supuesto que eso está mal, pero lo que quiero resaltar es esa doble moral, esa hipocresía, ese juego de manipulación que hacen personajes como Conan, no nada más él lo hace. Es que por un lado piden que ya no haya tradiciones, piden que la gente se olvide, por ejemplo, en este caso de la lucha libre anterior y su tradición, porque ya no existe, pero por otro lado, cuando le conviene, trae unas tradiciones del pasado, trae unas costumbres del pasado para hacer sus denuncias. Dice Conan, abro comillas, cuando yo te digo verdaderos promotores, yo estoy hablando de Carlos Elizondo, estoy hablando de Mora, estoy hablando de Maínez. Bueno, todos ellos son de la anterior lucha, a la que por un lado Conan desprecia, ya no quiere, pero a la vez elogia a estos promotores. Es una inconsistencia, una incongruencia de una persona que es característica de esas personas. Si su máximo objetivo es el dinero a costa de lo que sea, ya no le va a importar esas inconsistencias, esas incongruencias que tiene. Eso es lo que hay que resaltar. Es uno de los... El capitalismo pone al dinero en el altar como el máximo objetivo, a costa de lo que sea. Y eso implica entonces que las demás cosas sean superficiales, ya no sean importantes o significativas para la persona que decidió adaptar, tomar ese objetivo del capitalismo, el dinero. Ya todo lo demás no va a importar, por eso caen en estas inconsistencias. Y si nos vamos a la política, el actual presidente de México, que está a punto de salir al día de hoy, que es 21 de septiembre del 2024, ya está a punto de terminar, él nos ha recordado que refiriéndose al sector conservador en México, que el triunfo moral de ese sector, de los conservadores, sería imposible. Creo que retomaba esa frase de Benito Juárez, y si no me equivoco de Carlos Monsiváis, tomaba la frase de que la verdadera doctrina de la derecha es la hipocresía. Yo sostendría que sería por estos motivos que estoy exponiendo. Bueno, el mismo Conan está confesando que aunque habla bien de esos promotores, ya no hace nada por mantener ese tipo de promotores. Por un lado habla bien de ellos, pero por otro lado hace exactamente lo contrario de lo que harían aquellos promotores. Dice Conan que los promotores actuales son fanboys, un promotor que es como un aficionado, que tiene lana y por fin puede hacer una función, y también quiere ser parte del show. Los promotores no hacían eso antes. O sea, critica a los que no comprenden que la lucha libre y todo ha cambiado, pero sí quiere que los promotores no cambien y sigan siendo como antes. Es parte de lo mismo, de las inconsistencias que les menciono que este tipo de personas va a manifestar por la idolatría, por el fetichismo del dinero,
ya si nos metiéramos en palabras, en términos un poco más específicos de la teoría, como cuando Marx rescata de Pablo de Tarso aquella cuestión de que el dinero, de ser un esclavo, un medio de circulación, un esclavo, tomando esa analogía con Pablo de Tarso, con lo que manifestaba Pablo de Tarso, de ser un medio de circulación, de ser un esclavo, pasó a ser el señor, el amo. Esas consecuencias tiene. No vamos a hablar ahorita de la teoría, vamos a hablar de cómo se manifiesta en la cultura popular, en la vida cotidiana, como mencionaba al principio. Entonces Conan, por un lado, critica a los fanboys, critica a los promotores que quieren ser parte del show, nada más porque tienen dinero para hacer una función, pero ese es el efecto esa es la consecuencia de las acciones de personajes como Conan y de todos los que se ha rodeado, de todos los involucrados, pues no nada más es Conan, pero pues él es una de las cabezas, entonces vamos de los dirigentes importantes en esta cuestión, entonces por eso nos enfocamos en él nada más. Conan es de los que ha provocado que estén esos fanboys y después los critica, porque el estilo de lucha, lo que quiso hacer de la lucha libre mexicana Conan, y que lo ha logrado con mucho éxito, eso ha provocado, ha traído como consecuencias esos fanboys que él tanto critica. Conan critica lo que hacen estos empresarios, pero no se da cuenta que los cambios en la lucha libre que él mismo impulsa, como les decía, son los que provocan este tipo de promotores. Por ejemplo, Conan dice que el grupo musical Firme no aceptaría que el hijo del promotor que los contrató se suba a tocar la guitarra en una canción durante el concierto. Lo que Conan no quiere aceptar es que en la lucha libre de antes no se permitían ciertas cosas, pero que Conan fue parte de cambios en la lucha que ahora sí permite que se hagan cosas que antes no se permitían. Es decir, usando el ejemplo de Conan, si Conan fuera promotor o productor musical, sería de los que pedirían que su hijo o él mismo toquen la guitarra junto al grupo Firme durante su concierto. Es parte de las mismas inconsistencias que les mencionaba. Insiste Conan muchas veces que la lucha de antes no existe, que ese negocio ya no existe. Ese es un punto aparte que después voy a tratar, cómo les encanta llamarle negocio o industria a la lucha libre. Vamos a decir después por qué. A él no le conviene que exista paradójicamente en el mercado capitalista cualquier cosa que pueda regresar. Como ha tenido éxito con su fórmula, es la mentalidad de un empresario que nada más le interesa el dinero. Hay empresarios a los que no nada más les interesa el dinero. Pero el interés de Conan en insistir y en dejar claro que la lucha libre de antes ya no existe y ya no podrá existir, es porque como empresario está eliminando cualquier competencia que le pueda surgir. Es decir, tiene miedo a que lo que ha logrado se debilite, el sistema que él ha impuesto se debilite por la existencia de alguna competencia. Lo primero que hace un empresario del tipo de Conan es tratar de eliminar la competencia. Él lo ve desde ese punto de vista. No hay que pensar que habla en términos de la lucha libre anterior, en términos de estética, de calidad, de desempeño de los luchadores, no habla en ese sentido. Lo puede hablar, pero en realidad ni le interesa. Por un lado, en unas cosas sí es muy honesto, pero en cosas que no le conviene trata de enredar y manipular. Yo creo que personas como Conan han de pensar que todos los aficionados los han de ver así como una masa informe y que todos los aficionados solamente son unos consumidores zombie
que les interesa consumir lo que les pongan y reaccionan únicamente nada más a lo que los genios como él proponen. Pero no es así, la gente no es así, solamente como decía, si no me equivoco, Voltaire, pues para que haya una manipulación necesitan de dos personas. Una persona que se deje manipular. Las personas que siguen algún juego, yo creo que lo hacen por convencimiento en realidad. En realidad buscan algo como eso. Y no deberían de actuar ese tipo de personas que dirigen no solamente la lucha libre, sino cualquier espectáculo, cualquier empresa, pensar que el consumidor es solamente alguien que reacciona a las genialidades que ellos proponen. Es un tema muy antiguo de la mercadotecnia, de la psicología, pero dentro del capitalismo. Desde el libro Libertad de Elegir, del Premio Nobel de Economía, Milton Friedman, neoliberal, uno de los padres del neoliberalismo, él mencionaba, fíjense, lo que son las inconsistencias de Conan. El Premio Nobel de Economía mencionaba que al consumidor no se le puede manipular. En este caso, a Milton Friedman le interesaba defender eso para que no se acuse al capitalismo de que quiere manipular los deseos, el comportamiento del consumidor, su forma de pensar, etc. Por eso lo hacía Milton Friedman. Pero, por otro lado, por mi cuenta, he visto en autores cómo han propuesto, cómo han argumentado que la gente que no quiere ser encasillado en eso, pues tiene la capacidad para afrontar, para retar y para separarse de esas cuestiones. Y no tienen que ser gente intelectual, con posgrados, ni nada. La gente, como se le dice, común y corriente, puede ver eso por su propia experiencia de vida y puede separarse de esas cosas. En fin, volvemos a este punto antes de especificar muchos detalles. Mejor volvemos a las cuestiones nada más generales. Dice Conan, abro comillas, cuando tienes ángel, chingue a su madre todo, si sabes luchar, no sabes luchar, eso es lo de menos. Es una visión muy simplista donde se ve claramente que para él lo importante es el éxito económico y no el talento o la calidad. Imaginen su postura trasladada al cine, a la literatura, a la música. Su postura es completamente cuestionable, pero es dentro de lo mismo. El dinero, el éxito económico, independientemente de lo que sea. Es la forma de pensar de un narcotraficante, como él mismo lo ha aceptado. El narcotraficante, el que se dedica al crimen, es obtener lo que quiere, no importa el daño que haga. Él es su forma de pensar, así se creó. Ese fue el primer mundo que vio y que le gustó. En la lucha libre no se va a separar de ello, no lo va a dejar, no se reformó, no cambió esa forma de pensar. Dijo que Canek y Conan le dijeron que se fuera a México. Así pasa en la historia en todos los ámbitos. Alguien ajeno a un momento histórico, pero impulsado por ese momento, es el embrión de un nuevo momento histórico. Es parecido también a otra de las frases de Marx, que más o menos, no recuerdo las palabras exactas ahorita, pero que en el seno de una sociedad existente se va germinando la nueva sociedad, va apareciendo la nueva sociedad. Es algo paradójico de las sociedades, y aquí en la lucha libre se ve clarísimo como Conan o Cibernético y otros luchadores fueron cobijados, fueron protegidos y se les dio la oportunidad por parte, en este caso hablando de la lucha libre, de el elenco independiente que había marcado una época, sobre todo en los 80s, muy importante en la lucha libre. Todavía conservaba mucho de la vieja escuela, de la primera escuela, y ellos son los que impulsan, sin darse cuenta, son los que impulsaron al tipo de lucha que los iba a enterrar a ellos mismos.
En cierta parte de la entrevista, Conan habla sobre la historia de la lucha libre en Estados Unidos y en un momento dado menciona cuando se empezaron a hacer los revires y explica al público que un revir es la reacción de los limpios ante el dominio que ejercían los rudos. Conan hace esto porque, como él mismo dice, esa lucha libre ya pasó, ya no existe, y lo que pretende Conan no es una nueva lucha libre, sino hacer dinero. Él mismo ha dicho que siempre le ha gustado el dinero y que lo único que importa en la lucha libre es el dinero. Por eso cuando habla de conectar con la gente, es conectar para ganar dinero. Como la naturaleza del dinero en el capitalismo es destruir todo para acumularse como dinero, frase de Marx sobre, aquí me recuerda la frase de Marx de que todo lo sólido se desvanece en el aire, todo lo sagrado, el capitalismo lo vuelve profano. El capitalismo destruye todo, no le interesa nada. Todo lo que sea destruir con tal de obtener el dinero es válido para el capitalismo. Y esa es su única finalidad. Conan es el empresario del capitalismo que se ha dado cuenta de eso. No es el primero que lo hace, ni siquiera en la lucha libre. Por ejemplo, el caso típico de los McMahon son un ejemplo anterior a Conan, por mencionar uno. Tampoco los McMahon son los únicos. O los mismos Luterot en México cuando empezaron, solo que décadas después de su novedad se volvió tradición. Toda novedad se vuelve tradición. Ahorita que Conan desecha las tradiciones anteriores, la misma propuesta de Conan va a pasar a ser una tradición y se va a volver obsoleta. Hablando de los McMahon, por ejemplo, pues recomiendo este libro. Es una muy buena biografía del señor Vince McMahon, que tuvo mucho que ver con el cambio de la lucha libre, del wrestling en Estados Unidos, pero después de la lucha libre mexicana. No estaba destinado a eso en su momento. Cuando McMahon hace esa revolución comercial en Estados Unidos del wrestling, en México estaba el señor Flores en su gran momento en las promociones en el Toreo de Cuatro Caminos, y ahí no afectó nada. Pero menos de una década después, con personajes como Conan, entre otros, lo que hizo este señor, entonces sí iba a tener influencia en la lucha libre mexicana. Y aprovecho para mencionar este otro libro sobre la historia de el wrestling en Estados Unidos, como sus inicios. Incluso menciona datos sobre el siglo XIX, cómo eran aquellos eventos en los cuales se retaba al público a vencer a uno de los gladiadores en un circo, en una exhibición. Pero quería mencionar una de las frases que vienen al principio, atribuidas al filósofo estructuralista Roland Barthes. Dice el filósofo, el crítico francés: lo que el público quiere es la imagen de la pasión, no la pasión en sí misma. Ya no es más un asunto de la verdad en la lucha libre, a como lo es en el teatro, por ejemplo. Y luego toman una frase del escritor Orson Welles, que dice: ya se ha contado alrededor de una chimenea, de una fogata, o en un supermercado, o en una película, casi todas las historias son ciertamente algún tipo de mentira. Entonces, Conan habla de que las historias, la gente ya sabe que están hechas las historias en la lucha libre, ya hablando él de la mexicana, por supuesto de Estados Unidos, así es, sino que Conan habla sobre eso, de decir, pues qué problema hay, en Estados Unidos se hace, ¿por qué nos critican que digamos esas cosas de la lucha libre mexicana? Pues en primer lugar, Conan, porque eso no era parte, así no era la lucha libre mexicana, pero
tuviste la suerte de quedar como una de los dirigentes en la lucha libre mexicana y cambiaste esa tradición. No te importó romper, no te importó que la lucha libre y la cultura mexicana fueran otra cosa diferente a la de Estados Unidos, y sin embargo lo impusiste. Ya ni siquiera por estética o por interés, como tú mismo lo has dicho, no se trata aquí de saber luchar o no, se trata de conectar para ganar dinero. Y a ti te gusta el dinero y hasta traficabas drogas para conseguir el dinero. Eso es lo importante, eso es lo que queremos resaltar aquí, eso es lo que se critica. Y yo puedo tomar esta frase de lo de la mentira, la verdad en lucha libre, pero en un sentido incluso filosófico. Y yo no soy de alto nivel, pero puedo empezar a distinguir esos temas. Ya recurriré a intelectuales que son reconocidísimos de alto nivel para ir sustentando mis argumentos. Pero, por ejemplo, yo tomo la cuestión de la verdad, la mentira en la lucha libre desde otro punto de vista. En primer lugar, como aficionado que fui a la lucha libre de antes, a la anterior a 1990, como les platicaba cuando vi a mis tíos, pueden consultar quiénes fueron mis tíos. Acaba de fallecer el último de ellos, de los 3 hermanos Grimaldo, Carnicero Grimaldo, que fue, por cierto, el primer Scorpio en los años 60. En un aniversario en la Arena México fue desenmascarado por Huracán Ramírez. Mi tío el Carnicero Grimaldo hizo amistad con don Rafa Núñez. Se lo llevó muy jovencito Rafa Núñez. Tenían buena diferencia de edad entre mi tío el Carnicero y don Rafa. Muy jovencito don Rafa, como de 17, 18 años, se lo lleva mi tío el Carnicero a Laredo, a la arena que tenía con José Lotario, a la arena Cuatro Caminos. Allí se hace luchador don Rafa. Mi tío le sugiere, le permite usar el nombre de Scorpio, y ya es cuando viene a México. Después se integra al elenco del señor Flores, pierde la máscara, etcétera, como ya sabemos. Pues su hijo Scorpio Jr. es ahijado de mi tío el Carnicero Grimaldo, que pueden ver ustedes los programas de los años 50, 60, era una estrella aquí en la lucha libre mexicana, en las luchas estelares con el Cavernario Galindo, con Frank Butcher, que fue su gran amigo, con René Guajardo, con Ray Mendoza, con El Santo, con Rolando Vera, con todo. Nada más que mi tío se va muy joven a otros países. Centro, Sudamérica, en Argentina estuvo con la troupe de Martín Caradagian, los Titanes del Ring, en Japón, y terminó quedándose en Estados Unidos, si no me equivoco, por ahí de mediados de los 60. Por eso, pues desaparece del mapa luchístico mexicano, por así decirlo. Regresó cuando fue el primer Scorpio, se volvió a ir, hizo otra campaña con los independientes, participó en una ruleta de la muerte en 1981, si no me equivoco. Él y el hermano del Diablo Velasco, Álvaro Velasco, fueron los Mr. Wrestling, fueron desenmascarados por los Brazos en el Palacio de los Deportes. Por otro lado, Tauro acaba de fallecer, campeón nacional de peso ligero, desenmascarado por Estrella Blanca, muy reconocidas sus rivalidades con Rodolfo Ruiz, con Cachorro Mendoza, con Milo Ventura, en fin, y su peso nunca le permitió subir más en las carteleras, pero también muy reconocido a nivel nacional. Ya el menor, Dani Grimaldo, sus hermanos le llevaban 18 o 20 años. Entonces, empezaba él a destacar. La revista Lucha Libre hace un concurso para ponerle el nombre, y pues de pareja con su hermano Tauro, ahí también se le puede ver en programas de provincia, en las luchas estelares,
con Fishman, con Solitario, el Ángel Blanco, que dicen que le decía Grimaldillo, en fin, pero ya le toca, siendo muy joven Dani, como de 27, 28 años, junto con Tauro, hacer promociones aquí en la ciudad de San Luis Potosí, que les fue muy bien durante muchos años, fue una gran etapa, y entonces pues ya se queda en las promociones y ya sale muy poco a luchar, pero de hecho por ahí en la arena Naucalpan fue una lucha de cabelleras contra máscaras, los brazos nuevamente, contra Tauro y Dani Grimaldo, por ejemplo. Fue campeón nacional de peso ligero, no me acuerdo si fue al Tigre de Bengala, al que destronó. Y bueno, le siguió el hijo de Tauro, como Tauro Junior en la empresa mexicana, al final, mitad de los 80s, y luego ya fue uno de los América que existió y terminó su carrera por ahí en el grupo IWRG. Eso es algo de mis tíos y de mi primo, y lo menciono porque es un caso muy especial, sin menospreciar a nadie más, por supuesto, pero simplemente remarco que es una característica muy especial, como lo he visto que lo tiene también la hija del guerrillero César Valentino, disculpen, no me acuerdo ahorita los nombres, la de René Guajardo, ella sí me acuerdo más porque acaba de fallecer, la señora Chely Guajardo, esposa de Ray Mendoza Jr., que también acaba de fallecer, en paz descansen, la hija de Huracán Ramírez, que está casada con Axel, el heredero de Plata. He notado esas similitudes de cómo los familiares, hijos, parientes familiares de este tipo de luchadores tienen una noción diferente, especial. Ojo, no digo que mejor ni peor, pero es muy especial. No, ahora sí que no se da en todos los casos. ¿Cómo lo ve? Hablando de este tipo de la verdad, de este tipo de cosas, de temas como la verdad y la mentira en la lucha libre, era una sensación especial por lo que sabíamos, sobre todo de la lucha libre anterior, lo que vivíamos de ella, de tener a estos luchadores como familiares, parientes en casa, en la convivencia diaria. Cuando luchaban, cuando trabajaban, sabíamos, además de lo que podían saber los demás, otro tipo de cosas que no son un misterio, no son algo malo. Son un misterio en el sentido de esa magia, por llamarle de alguna manera, o de ese encanto. A eso me refiero. Que no lo tiene el aficionado que no tiene familiares o parientes en la lucha, tiene otras cualidades diferentes ese aficionado, o no cualidades, sino otras características más bien. O el mismo luchador, ya como ve él mismo su trabajo. Entonces, lo de la verdad y la mentira, aquí hablando de Orson Welles, que fue un gran escritor estadounidense, o del francés Roland Barthes, del filósofo, crítico literario, ensayista, etc. Ellos ven la cuestión de la verdad y la mentira desde otro punto de vista, o desde el arte o desde la teoría, cosa que no lo puede hacer nunca Conan. Por más que pueda ahí presumir que leyó tal libro o le gusta leer o algo así, pues alguien que con tal de obtener dinero y que ha reconocido que el dinero es lo único que le importa, y que hizo lo que sea para conseguirlo, pues ya no importa que lea libros. Valga la comparación, una disculpa por la comparación, guardando las distancias, pero por ejemplo, Hitler escribió un libro. ¿Y eso qué? Un asesino en serie puede ser un melómano, un amante de la música, hay gente del crimen organizado, hay capos de la mafia, o hay empresarios sin ningún tipo de escrúpulos que han contribuido a genocidios, a desaparición de personas, a la contaminación del medio ambiente, que faltan a los derechos laborales de las personas, de sus trabajadores, y sin embargo tienen una gran galería de arte, son grandes coleccionistas de arte, etc. Entonces,
no tiene nada que ver que Conan diga por ahí que lee libros, si cuando estás infectado con eso de que el dinero es tu Dios y hay que conseguirlo como sea, lo demás es lo de menos. No vamos a creer que Conan pone como en primer lugar el conocimiento, por el disfrute del conocimiento y por cómo puede ser útil al bienestar de las personas y de la comunidad. No creo que vayamos a pensar eso de Conan. Lo curioso es que Conan no ha hecho algo novedoso, solo ha copiado lo que fue novedad en los años 80 en manos de la WWF. Y con eso Conan revela secretos que él mismo sigue usando, faltándose el respeto a él y a los aficionados. ¿Y por qué no le importa? Porque su única finalidad es el dinero. Como cuando vendía droga en Miami siendo adolescente. Pero como cualquier capitalista que vendió su alma al dinero, y no estoy hablando de Okis, cuando menciono alma o este tipo de cuestiones y de venderse al dinero, hay referencias en la literatura como el Fausto, hay referencias en la cultura popular como el Crossroads, el cruce de caminos en el blues, con la leyenda del gran guitarrista Robert Johnson, que vendería su alma al diablo. Aquí tenemos un disco de él, por cierto, que vendería su alma al diablo, es parte de la leyenda, con tal de convertirse en un gran músico. O Bob Dylan, el Premio Nobel de Economía 2016, una entrevista para 60 minutos, mencionando que pues sigue en conciertos, sigue en activo a sus 83 años, porque tiene que pagar a lo que se comprometió. Cuando el entrevistador le dice, ¿con quién te comprometiste? Con el comandante en jefe. Y le pregunta el entrevistador, ¿el comandante en jefe de dónde? De aquí, dice Dylan, de aquí, de esta tierra y de cualquier mundo no conocido. Entonces está sustentado también eso, vender el alma por el dinero. Debe asegurarse que el dinero le ofrezca el respeto y admiración por los demás, las personas que venden su alma al dinero, no por el respeto y la dignidad en sí mismas, sino para demostrar el poder del dinero. Eso es lo importante. Si te entregas, si te haces súbdito del dinero, tienes que demostrar que el dinero es el más poderoso. Si no, no valdría la pena hacerse súbdito de alguien que no fuera el más poderoso. Demostrar que consiguió respeto y admiración por el dinero. Por eso se enorgullece que Mil Máscaras le haya ido a tocar a la puerta de su casa, de Conan, para invitarle a la casa de él y hasta presentarle a su esposa. En realidad no respeta lo que significa Mil Máscaras, lo que hizo Mil Máscaras en la lucha libre, sino que alguien que haya hecho eso en la lucha libre se haya fijado y lo haya reconocido a él, que no es luchador, y él mismo lo ha reconocido, que no es un buen luchador. Entonces no me gané el respeto de Mil Máscaras por ser un buen luchador, sino por otra cosa. Y de eso Conan se enorgullece muchísimo. Y esa otra cosa por la que se ganó respeto es por tener al altar como un dios al dinero. Si Conan no hubiera sido famoso y no hubiera ganado dinero después de esa visita de Mil Máscaras, a Conan no le importaría el respeto de Mil Máscaras, porque ese respeto sin dinero a Conan no le interesa. Ganarse el respeto pero sin tener dinero, a Conan no le interesa eso. Conan menciona que si alguien ha visto que en Estados Unidos los luchadores hablan de que tal lucha la iba a perder o a ganar, y que en las shoot interviews hablan de la chamba, entre comillas chamba, combates arreglados y con línea. Respecto a esto, dice el sitio Fanatic Wrestling que una shoot interview es una entrevista sincera y sin guión, en la que los luchadores hablan de experiencias y sentimientos de la vida real, revelando a menudo historias y opiniones entre bastidores. Shoot Wrestling Promotion son organizaciones que promueven auténticas competiciones de lucha libre en lugar de combates de entretenimiento guionizados. Esas son las Shoot Wrestling Promotion. Latin menciona que aficionados mexicanos sí se quejan cuando se dicen ciertas cosas de la lucha libre que antes no se conocían,
Y le responde Conan que respetan la anterior lucha que ya no existe. Pero lo interesante es cuando dice que, abro comillas, ahorita la mayoría de los aficionados y los mismos luchadores vienen de la cultura del nerd y del LGBTQ. Antes eran puros hombres, güey. O sea, tú entrabas a los vestidores, eran puros hombres. Cierro comillas. Luego Conan menciona que los luchadores con los que andaba a finales de los 80s, menciona a Fishman, Dos Caras, Kato Kun Lee, ellos u otros de esa época tomaban mucho y se peleaban con alguien. Abro comillas, todas las noches que yo salía con ellos, cierro comillas, y dice que él no tomaba, que ese no era su cotorreo y se quejaba de tener que aguantar borrachos. Lo curioso es que no aguantaba borrachos, pero sí aguantaba narcotraficantes y sí aguantaba vender droga y que sus ídolos traficaran con mujeres, eso sí lo aguantaba. Como también ahorita lo que aguanta es lo que fuma y que estaba ahí teniendo lo que consume y que estaba ahí, lo tenía ahí en el podcast con Latin Lover. Es lo mismo que les decía de la hipocresía y de la incongruencia, que no les importa, lo único que les importa es el dinero. Conan compara las películas y su ficción que sirven para entretener y que no nos importa que sean ficción. Dice que lo mismo sucede con la lucha libre. Recordarle a Conan que lo mismo sucede con las canciones, el teatro, la literatura, pero en ellas han existido numerosos ejemplos de obras de arte de mucha calidad y con éxito económico o sin éxito económico. Recordarle que puede haber calidad de dinero y no solo dinero como él lo hace. Ejemplos hay muchísimos, nada más por mencionar algunos. Bob Dylan, enorme calidad artística, sobre todo de letras, para empezar el Premio Nobel de Literatura y un sinfín de reconocimientos, y tiene mucho éxito económico, acaba de vender, y fama, y tiene todo, talento, calidad, suerte, capacidad, reconocimiento, reputación, dinero, fama, y ha influenciado la cultura popular desde la segunda mitad del siglo XX como nadie. Él influye a los Beatles, por cierto. Entonces tiene todo, y tiene la calidad y tiene dinero. Recientemente vendió un catálogo de canciones por $300 millones a Universal, si no me equivoco. Habrá que preguntarle a Conan si tiene ese capital. ¿Qué me dicen de la película La Naranja Mecánica? ¿Qué me dicen del Quijote de la Mancha con más de 500 millones de ejemplares vendidos? Entonces, Conan existe en este sistema económico capitalista, y cuando deje de existir, porque yo estoy en esa idea de que es histórico, como dicen los principales teóricos, siempre va a haber calidad en con otro tipo de éxito. En este caso, estando en este sistema en el que estamos, el capitalista, pues éxito económico tipo capitalista, hay éxito económico capitalista con calidad, y con arte, y con estética, y con principios. Que tú no los quieras tomar, eso es otra cosa. Pero no trates de engañar haciendo ver que lo que tú haces es lo único que existe. Es nada más una parte de lo que se puede hacer. Existe una gran variedad de cosas, entre ellas las que niegas, con las que no estás de acuerdo, han existido y de mucho éxito en todos los sentidos que quieras tomar la palabra éxito. Conan dice que decir que la lucha es un entretenimiento con guión, etcétera, no es hablar mal de la lucha, y agrega: el cine no es el mismo de hace 25 años, la música no es la misma de hace 25 años y la lucha libre tampoco. Es algo muy simplista, Conan. Eso nada más es una afirmación. Ahora, demuéstrala, presenta tus argumentos, defiende y sustenta esos argumentos, detállalos, relaciónalos. No nada más porque digas eso ya va a ser cierto, es muy simplista. Nada es igual, no es un argumento fuerte de su parte, porque nadie está diciendo que las cosas no cambian. El debate está en qué determinó ese cambio y sus consecuencias,
que es mi hipótesis de trabajo, que por cierto estoy redactando un texto que tiene la intención de convertirse en un pequeño libro. Y de acuerdo con ello, ¿qué principios rigen a la lucha libre actual? En los ejemplos que él pone, como el cine y la música, le recordamos que aunque han cambiado, sigue habiendo todo tipo de propuestas, como lo mencioné. El mismo Bob Dylan, estrella de los años 60, sigue siendo estrella vigente. Él ha vivido varios cambios en la música y ha seguido sus propias convicciones artísticas. Él ha propuesto cambios, ha mantenido ciertas cosas. De hecho, en la asignación del premio Nobel es porque, decía la academia, ha dado un nuevo giro, una nueva presentación a la tradición literaria estadounidense. Ahorita, el día de ayer, sacó un box set, una caja de sus grabaciones de 1974 con 427 tracks. Ningún jovencito hace eso. Y es una serie se llama precisamente los Bootleg Series, son publicaciones ya oficiales de cosas que parcialmente se habían sacado en forma pirata anteriormente. Por eso existe el concepto indie para la música y para el cine en Estados Unidos, Conan. Si ya leíste eso, pues también hay que mencionarlo, ¿no? El concepto de americana en la música se usa para la música tradicional en Estados Unidos, que sigue siendo negocio hoy. Es decir, los tiempos cambian, pero eso no implica dejar la calidad y los principios para conseguir el éxito económico. Pero como a Conan no le interesan los principios ni la calidad, trata de hablar mal de ellos, trata de manipular las cosas, dejando en mal la calidad, el arte, etcétera, y los principios. Él quiere enfatizar en que el éxito económico debe ir sin principios, y no es así. Y hay pruebas históricas al respecto, como son las que he mencionado. Dice Conan, abro comillas, yo me he podido adaptar en este negocio porque los arquitectos de la música, de las redes, de la lucha, de la tecnología son los jóvenes y es su tiempo y tú tienes que respetar lo que están haciendo. Obviamente hay cosas de nuestro tiempo que siempre van a funcionar. Yo mezclo la mentalidad de hoy con lo de antes. Enséñame un babyface, no existen. Ese tipo de luchadores no existe. Cierro comillas. Otras joyas que dice Conan que ni cuenta se da de las incongruencias que sigue y no le interesa darse cuenta. Cuando dice que los arquitectos de la música, las redes, etcétera, son los jóvenes y es su tiempo y los tienes que respetar, según palabras de Conan, qué raro que dice que hay que respetar a los jóvenes porque son los arquitectos de lo actual, pero critica la comunidad LGBTQ. Ahí lo hizo en el video, a las nuevas generaciones, porque hasta dijo los luchadores de antes en los vestidores, eso sí eran nombres, güey. Entonces, respeta a los jóvenes en lo que le conviene, pero nuevas propuestas de los jóvenes que no le convienen, esas sí ya no las respeta. Y luego menciona a Babyface, que por cierto fue compadre de mi tío Dani Grimaldo y que estuvo varias veces ahí en casa de mis familiares cuando venía aquí a trabajar a San Luis. Sí existen ese tipo de luchadores como Babyface. Es como si Conan me dijera que no existen actores como Marlon Brando, que no existen músicos como The Band, o como Joan Baez, por ejemplo. Sí existen. Pero aquí hablando de la lucha libre, el monopolio que Conan ayudó a construir, un monopolio de un ethos, por así decirlo, no permite que se desarrollen, no tienen cabida. Porque si Conan aceptara que existen, que sí existen, como existen todo tipo de artistas, de actores, de productores musicales, están Rick Rubin,
mencionado por especialistas del medio de la música como uno de los productores más exitosos de los últimos 30 años. Y tiene éxito económico, pero tiene unos principios al menos mucho más elevados de lo que es el estándar en el capitalismo. Ahí está otro ejemplo, Rick Rubin. Es otro ejemplo que refuta a Conan, que lo hace quedar mal, que lo descubre a Conan en que él nada más está inventando cosas con tal de justificar su interés por el dinero. A Conan no le conviene que haya condiciones para que esos babyface se desarrollen, porque es lo contrario a los intereses de Conan. Conan está feliz de que no se puedan desarrollar luchadores como babyface, como el estilo de babyface. Como suele ocurrir con los de su tipo, la hipocresía es un arma para manipular. Por lo mismo explicado, Conan se equivoca al acudir a los jóvenes para justificar su accionar. Los jóvenes son diversos, no todos son iguales. Un ejemplo histórico es el punk, surgido en Inglaterra y después en Nueva York por jóvenes de la clase obrera y disidentes del sistema neoliberal que estaba imperando. El mismo sistema que ahora moldeó la lucha libre en Estados Unidos desde los 80 y la mexicana en los 90. ¿Y qué decir del reggaetón y el hip hop? Que ahora estoy empezando a buscar información al respecto. Y son corrientes musicales de los barrios marginales, de los latinos en Estados Unidos, de los barrios obreros. Es una forma de protesta social que, al igual como lo hizo con el punk, el neoliberalismo lo ha comercializado, le ha quitado lo peligroso, en cuestión social me refiero, y lo ha puesto un producto comercial. Lo mismo que Conan y ese tipo de personas hicieron con la lucha libre mexicana. No estoy diciendo que la lucha libre mexicana anterior no fuera capitalista, etcétera, etcétera. Lo era. En México desde el siglo XV, que es un capitalismo mercantil, luego vino con la revolución industrial, etcétera. La lucha libre mexicana siempre ha estado regida bajo principios capitalistas. Nada más que hay de capitalismos a capitalismos. Y el actual es de los más salvajes, de los más inhumanos, como es el neoliberalismo y el anarcocapitalismo. Si en Estados Unidos, que ya lo saben, que la lucha libre está arreglada, acaban de venir a Monterrey, ¿cómo estaba? Se refiere a que estaba lleno. Conan está hablando aquí, disculpen, tengo las anotaciones, lo aclaro un poco. Empiezan a hablar de WWE cuando viene a Monterrey, por ejemplo, que estaba lleno. Fueron a México igual, porque dan buen show y entretienen. La gente no está pensando en, es verdad o no es verdad. Estas son palabras de Conan. O sea, dice que la gente que llena los shows de WWE no está pensando si es verdad o no es verdad. Pues, qué grandes dotes mentales tiene Conan, porque ahora sabe leer la mente de todos y cada uno de los aficionados que asisten a los shows. La gente sí está pensando en eso, yo le respondo a Conan, o puede estar pensando en eso, pero no le impide tener un gusto por el espectáculo, porque Conan trata de decir que la gente disfruta un show porque no piensa si es verdad o no. No es así. El argumento que usa Conan no sirve, es muy pobre, no se sostiene, porque a Conan no le interesan las razones, incluso sin importar cómo obtiene el dinero. Estoy hablando aquí otra vez, estoy repitiendo lo mismo, recalcando su único interés es el dinero. Es que no hay que olvidar eso. Una persona que lo único que le importa es el dinero a costa de lo que sea, ya de ahí, ¿qué puedes esperar? Al ver una película de terror, puede ser que se piense si es verdad o no, al menos si puede ocurrir o no en la realidad, pero el gusto o rechazo a las películas de terror no pasa por ese tipo de acciones, no pasa por pensar si son verdad o mentira. Por eso hay personas que no ven esas películas porque no les agrada pasar por esos momentos desagradables, aunque sepa que no es verdad. Pero el interés de Conan no es ni, y como lo dijo Roland Barthes,
ya no es un problema de verdad, no es verdad, o de si es verdad o no es verdad. Puede ser un problema de principios, de lo que la gente quiere ver reflejado en ese tipo de espectáculos. Pero el interés de Conan no es ni psicológico ni sociológico. Solo lo es hasta el punto en que signifique más ingresos. Si una propuesta me deja más ingresos económicos, la tomo. No por la propuesta, sino por los ingresos que me deja. Cada persona acude a un espectáculo por razones distintas, pero como estamos en el capitalismo, este sistema se asegura que acudan, en su gran mayoría, por lo que el capitalismo ofrece, infraestructura importante y un ethos cultural dominante, es decir, por lo mismo por lo que funciona vender McDonald's, Apple o Zara. De esta manera, la WWE puede llenar arenas o foros con su espectáculo, al igual que la NFL, Disney o Marriott, que es una de las cadenas hoteleras más grandes del mundo. Las empresas en las que trabaja Conan tratan de ser una copia de la WWE, por eso también tratan de seguir esa lógica. Dice, abro comillas, el problema con México es que no tenemos los recursos, somos un país tercermundista, cierra comillas. Y luego dijo que el segundo problema en México es que desde la pandemia se le dio muchas visas a luchadores mexicanos y que al estar yendo constantemente a Estados Unidos no se puede mantener la historia con ciertos luchadores porque no están siempre disponibles para continuar en México esa historia por irse a luchar a Estados Unidos. Es mentira, lo de la pandemia tiene 4 años y el problema de la lucha libre desde que Conan ocupó los primeros planos es de hace 30 años, a principios de los 90. Conan quiere hacernos creer que el problema de la lucha es de hace 4 años por la pandemia. Lo será para él, pero no para todos. Sobre lo de que México es país tercermundista, el mismo Conan está aceptando que lo que hace es un error. Copia cosas de la lucha libre de Estados Unidos sin darse cuenta que México no lo puede hacer por la diferencia de desarrollo económico de los dos países y que la lucha anterior a él, anterior a 1990, sí estaba en concordancia con la cultura popular y la situación económico-social del público de la lucha libre. Luego Conan nos da una cátedra sobre la historia de las drogas y en especial, pues sí, él mismo es parte activa de la historia de las drogas y en especial parece que se refiere a Timothy Leary por lo que dijo, que este personaje, Timothy, vino con María Sabina para probar los hongos alucinógenos. Pues hay que decirle a Conan que como su principal objetivo es el dinero, de lo que ya había dicho, de nada le sirve lo que lea o lo que sepa, porque siempre estará subordinado al interés económico. En la entrevista estaba fumando una mezcla con mota y dijo que una vez fumándola mareó al hijo del santo y que los luchadores, parece que de Estados Unidos, porque se refirió a una boda del hijo de Rey Mysterio Jr., si no me equivoco, también fuman lo que él fuma en la entrevista con Latin Lover. Por eso no se entiende por qué menciona los vicios de antiguos luchadores, como si él tuviera autoridad para criticarlos, siendo que él mismo vendía drogas en Estados Unidos. Dice, abro comillas, yo no sabía el magnitud de quién eran estos señores ni a dónde estaba yo. Yo ni sabía lo que era el toreo, cierro comillas. Él mismo está dando a conocer que llegó a trabajar y ayudar a cambiar un mundo que él no conocía. O sea, lo cambia sin conocer nada de él. Y ahora sí ya sabe mucho de él. Pero sí sabía que el dinero era lo único que quería. Por eso lo critico, por destruir todo con tal de obtener ingresos económicos. Y eso lo hago bajo la crítica al capitalismo, recordarles, no de manera personal, siempre bajo la misma crítica que se le hace al capitalismo. Es un asunto teórico, no es un asunto de cuestiones personales o de gustos. Trata de esto de orientarse hacia un marco teórico, hacia un sistema de conocimientos, que yo no he inventado, por supuesto, sino que me valgo de los autores más destacados en esto para darle un poco de congruencia a mis argumentos. Y de eso se trata, de debatir. Ya tuvo su oportunidad Conan de expresar sus cosas, pues él está contestando.
Al estar hablando de Carlos Maynes, dice que era todo un caballero, que ya no hay personas como él en la lucha libre, pero que todo eso ya no existe. Y luego critica a los que se aferran a esos tiempos y dice que eso ya se acabó, que unos se aferran a los 90, pero que ya estamos a mitad del 2024. Parte de lo mismo que les decía. Según él habla bien de Carlos Maynes, de los antiguos promotores, de los antiguos luchadores, ya no hay gente como Babyface, etcétera. Wow, lo máximo, los luchadores anteriores a él. Pero luego al mismo tiempo critica a los que quieren la lucha libre de antes y les insiste en que eso ya se acabó. Ahí está la incongruencia de Conan. Menciona cómo arregló con Maynes un empate. Bueno, y fíjense Conan, cómo su ídolo era aquel primo, aquel hustler que había en Miami, o al jefe, al pequeño capo o gran capo ahí en Miami, para el que él trabajó. Entonces vean cómo Conan tiene la capacidad de admirar a narcotraficantes, a gente que le hace daño a la sociedad, y al mismo tiempo admira a personas como también el ya fallecido Carlos Maynes, que eran todo un caballero. O sea, Conan es espectacular. Aprecia y distingue a un buen capo, a un buen traficante de mujeres, y también respeta y admira a todo un caballero que gana su dinero honestamente. Menciona cómo arregló con Maynes un empate en la lucha titular contra Canek, y también menciona, a ver si Canek, así como se fue con todo contra Latin Lover, a ver si ahora menciona algo de Conan. Y también menciona cómo se arreglaron acciones concretas en la lucha de apuestas contra el perro aguayo usando al Gran Davis. Y luego dice que se fijen en el momento de ser despojado de la máscara y golpear a Satánico y perro aguayo. El realismo de esa pelea, dice. Y menciona que esas peleas ya no existen. Pues otra vez lo mismo. Conan insiste en que la lucha de antes ya no existe, que eso ya pasó. Que ahora hay que hacerle caso a los jóvenes, que son los arquitectos, respetar lo que ellos quieren, que si en la lucha libre de Estados Unidos mencionan en entrevistas abiertamente que los guiones, que las historias, etcétera, aquí también deberíamos hacer lo mismo y no hay problema. Que aquí no importa tu calidad de lucha libre, aquí lo que importa es tener conexión con la gente con la finalidad de ganar dinero. Eso es lo único que importa. Que lo demás no te importe, que tengas a Ángel para ganar dinero, no Ángel por estética o por arte, sino para ser taquillero, para ganar dinero. Por un lado dice eso, pero por otro lado, él se ensalza, él se pone como ejemplo de realismo, de luchas y de peleas que ya no existen con esa calidad, y pone como ejemplo su lucha de máscaras contra el perro aguayo, y de cómo fue esa reacción tan realista, y o sea, él dice, una calidad sin igual, ya no existen de esa calidad. Pues no, que no te importaba la calidad y lo que importaba era la conexión con la gente. Esa calidad que tú mencionas, ese realismo que mencionas en esa lucha, ¿es lo único que importa? ¿Te importa eso? Si es así, entonces ¿por qué has hecho lo que has hecho con la lucha libre mexicana? En realidad no te importa ese realismo. Dado caso de que existiera, yo nunca le vi calidad ni ese realismo. Tú te sientes orgulloso de eso, adelante, estás en tu derecho. Fue tu experiencia, vívela como quieras. Pero que me la trates de vender a mí como algo de gran calidad que ya no existe y que se añora por su gran calidad y realismo, que eso yo te lo crea, que yo me crea eso, para nada. Yo viví otras cosas en carne propia, no a través de una pantalla de televisión, sin comparación, sin palabras, a eso que tú viviste. Y en realidad, por un lado aceptabas, tenías la honestidad de aceptar que lo que te importa es el dinero, pero por otro lado aquí sí ya fallaste. Al decir que la calidad de esa lucha, el realismo, ya no se ve en peleas como esa, en realidad ni te importa eso.
Porque si eso no hubiera significado dinero, fama y la oportunidad de hacer lo que has hecho todo este tiempo, eso no te importaría. Porque no podrías venderlo, porque no hubiera significado éxito para ti. No podrías venderlo, no podrías usarlo. Porque así como esas, hay otras mucho mejores o como esas, de gente ahora anónima, que lo hizo en una arena de provincia seguramente, que fue en la segunda, tercera lucha, que ya falleció ese luchador y nadie lo conoció. Y a ese tipo de luchadores no te interesa. No tuvieron conexión con la gente. No que lo único que te interesa es la conexión con la gente para ganar dinero. Y esos son los que están a la cabeza de la lucha libre actual. Ante unos reclamos de Latin Lover y el énfasis de este de decir que los hace con respeto, Conan le responde, abro comillas, no hay problema, yo no soy un pinche la generación de cristal. Lo que les decía, por un lado dice que hay que respetar a los jóvenes que son los arquitectos y que él se ha sabido adaptar, que él ha tenido éxito porque él se ha sabido adaptar, pero sí ya no le conviene adaptarse a la generación de cristal. Este es un tema muy amplio, pero eso de la generación de cristal es otro mito, es un pretexto de personas de cierta generación que no aceptan ciertos cambios actuales. O sea, Conan no es el genio de los cambios y de la modernidad, y acepta lo que le conviene y lo que no le conviene no lo acepta. Pero el problema es que lo hace bajo el criterio del dinero. Conan dice que en Latin y Ella Park bailaban y hacían su numerito, pero que a él no le gustaba eso. Que Ella Park nunca le hizo eso a él porque él traía un personaje serio. ¡Wow! Les digo, Conan es el mártir, el héroe de la lucha libre de calidad, de los personajes serios. Él no aceptaba bailes, ¿cómo va a aceptar bailes Conan? Que alguien me explique eso de personaje serio y su animadversión a los bailes de esos luchadores. Creo que eso ya no merece más comentarios. Y a lo mejor ya le estaba afectando ahí lo que estaba consumiendo con Latin. Dice que le dijo a Vampiro que la gente lo quiere ver como con el maquillaje que usaba antes, no como un viejo motociclista acabado. ¿Por qué Conan, o sea, le aconsejaba a Vampiro, maquíllate como antes, como el pasado, como lo de antes? De nueva cuenta, usa lo de antes, lo que le conviene, y lo que no, lo desecha. Dice que hay gente mal agradecida, a pesar de que contó que salió mal del toreo del consejo. O sea, más de lo mismo, más de la incongruencia. El problema es que es una sociedad, la capitalista, produce personas así. Produce personas que no tienen ningún principio, ninguna regla, nada. El día de hoy te puede dar un abrazo de frente y mañana una puñalada por la espalda. Y todo lo enredan. Y ellos están fabulosos porque tienen éxito y poder económico. Y si no lo tuvieran, el capitalismo ha dado otra herramienta a ellos. Les dice, no tengas dinero, ok, pero ten la mentalidad. Como son ahora los llamados aspiracionistas. Ten la mentalidad del rico. Entonces, fíjense, Conan diciendo que hay personas mal agradecidos. Híjole, Conan, qué bárbaro, qué buena persona eres, qué consciente eres, qué persona tan ética, qué persona tan de principios, que pone los valores por delante, Conan. A pesar de que él mismo contó que había salido en malos términos del toreo del consejo. Pero él critica a los que son mal agradecidos. De pasada, Latin Lover dice, les digo, esto no me interesa como un asunto personal, por supuesto. Es para resaltar, para poner a debate si este tipo de actitudes, este tipo de hipocresía, de manipulación, corresponde a una de las características que el capitalismo produce en la cultura
en la ideología y en la forma de ser de ciertas personas que ven este tipo de actitudes como necesarias para conseguir lo único que les interesa, que es el dinero. Y vuelvo a poner como ejemplo, estoy tratando de ver si lo encuentro rápidamente, ese libro sobre el término de los endriagos que puso esta escritora de la frontera norte de México, sobre la violencia en el capitalismo, porque no solamente es violencia en el capitalismo asesinar, asaltar o golpear, también hay una violencia intelectual, una agresividad en la ideología, en la cultura popular, destinada a que solamente triunfe el que pasa por encima de los demás, el que obtiene dinero pasando por encima de los demás. De pasada, Latin Lover dice que cuando fue al podcast del vampiro, como estaba en mala situación económica, supo que el podcast debía monetizar y para ello tenía que hablar de cosas polémicas. Más de la lógica del capitalismo, el dinero en primer lugar, sin importar el daño que cause. Capitalismo puro. Por un lado, Conan dice que a él nada le afecta, que no es de la generación de cristal, pero luego cuenta que no fue al podcast del vampiro por lo que dijo de él y que se sintió muy mal por un problema con el vampiro en Monterrey. Más de lo mismo que acabo de explicar. Ese es el tipo de personas que está al mando, una de las personas que está al mando de la lucha libre mexicana. Por último, también recomiendo otro libro, La muerte de los territorios, cómo en los años 80 una estrategia de negocios ya neoliberal fue la que cambió el wrestling en Estados Unidos y menos de una década después la lucha libre mexicana, que está regida bajo los principios del neoliberalismo. Eso es lo que me interesa. Como aficionado, yo he vivido de todo, cosas muy satisfactorias, pero eso nada más las platico entre familia, entre amigos, en otro contexto. Aquí estos videos tratan de apuntar y de señalar temas que son dignos de tratarse de forma académica, de forma teórica, con argumentos que obedecen ya a trabajos que han hecho en el pasado reciente y en el pasado más remoto, gente muy destacada a nivel internacional, tanto la que critica el capitalismo como la que lo defiende. En ese marco, a ese destino quiero que lleguen estos primeros apuntes, estos esbozos. Otra intención, ni como aficionado, ni personal, ni nada. Eso yo lo tengo aparte. Eso yo lo viví y lo tengo muy bien separado de esto. Yo soy profesor desde el nivel de secundaria hasta posgrados y cursos para adultos, para profesionistas. Ya voy a cumplir 28 años en esto. Mis tesis de posgrado, tengo 3 posgrados, tratan sobre la historia del capitalismo, sobre el fetichismo de la mercancía, sobre la crítica al eurocentrismo. En ese punto de ahí yo bajo, lo aterrizo a la cultura popular. Es una batalla de ideas, es un terreno muy importante, porque ahí es el destino de toda esa teoría, de todas las acciones militares, tecnológicas, económicas, de distribución, de producción, todas van destinadas a la gente, porque es la que consume, la que reproduce el sistema, la que lo critica, la que se revela, etc. Entonces bajamos a lo que la gente hace, a lo que lee, a los lugares a donde va a divertirse, a lo que ven los medios de comunicación, etc. Entonces estoy ahí en ese lugar, pero voy y regreso de la teoría, de los marcos teóricos, a las cosas concretas, vamos y regresamos. Esa es la intención de este tipo de videos y de este canal. Muchas gracias por su atención. Hasta el próximo video.